El ejército israelí ha entrado en Gaza. A partir de ahora, la milicia de Hamas se vio obligada a rendirse al ejército israelí ondeando sus banderas blancas en sus manos. El ejército israelí, que controla las ciudades fronterizas de Gaza, ha mantenido los edificios militares y los puestos de control pertenecientes a las fuerzas de Hamas bajo un intenso fuego de artillería. A medida que continúan los ataques mutuos entre Israel y Hamas, la unidad de fuerzas especiales israelíes Ayeret Matkal completó su primera operación dentro de la franja de Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel declararon que un gran número de ciudadanos israelíes tomados como rehenes por Hamas fueron rescatados como resultado de una operación organizada por las fuerzas especiales israelíes. Unidad después de que el ejército israelí atacara los aeropuertos de Damasco y Alepo, milicias respaldadas por Siria e Irán dispararon cohetes contra la región del Golán controlada por Israel. Estos ataques, llevados a cabo desde el interior de las fronteras sirias, continúan siendo bloqueados por los sistemas de defensa aérea israelíes. Las fuerzas israelíes anunciaron que habían llevado a cabo 20 ataques de artillería en las áreas donde se llevaron a cabo los ataques y declararon que continuarían estos ataques de la misma manera. Mientras las fuerzas de Hamas están llevando a cabo ataques aéreos contra la ciudad israelí de Ashkelon, estos misiles están siendo destruidos en el aire por los sistemas de defensa aérea Cúpula de Hierro. En respuesta a estos ataques, el ejército israelí lanzó una ofensiva intensiva contra Hezbollah, que se encuentra en la frontera entre Siria y el Líbano. Las unidades de artillería israelíes están tratando de evitar que Hezbollah se acerque a la frontera israelí disparando intensos disparos de artillería contra el ejército de Hezbollah. Campamentos y posiciones de defensa ubicadas dentro de las fronteras libanesas. Poco después de que los oficiales de las fuerzas de defensa de Israel anunciaran que se habían completado todos los preparativos para una operación terrestre contra Gaza y que se habían preparado refugios para todos los israelíes, el ejército israelí llevó a cabo su primera operación de rescate de rehenes dentro de la franja de Gaza. El Ministerio de Defensa israelí lanzó su primera operación terrestre en la franja de Gaza después del anuncio de la finalización exitosa de esta operación de rescate de rehenes organizada por la Unidad de Fuerzas Especiales Israelíes Ayeret Matkal. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron en un comunicado que habían neutralizado a un gran número de milicianos de Hamas y se vieron obligados a rendirse. Según la información obtenida de fuentes regionales, como resultado de esta operación a gran escala del ejército israelí, un gran número de milicianos de Hamas se vieron obligados a rendirse al ejército israelí. Acompañado de banderas blancas en esta operación, el ejército israelí atacó ciudades fronterizas ubicadas en la franja de Gaza, apuntando a áreas utilizadas como cuarteles militares pertenecientes a las fuerzas de Hamas en estas ciudades. Al mismo tiempo, uno de los edificios utilizados por las fuerzas de Hamas como puesto de control sufrió graves daños. Como resultado de los disparos de misiles, se dice que tuvo lugar una confrontación de 1 hora de duración como resultado del bloqueo del ejército israelí de una de las sedes de Hamas. Se dijo que la milicia de Hamas ubicada en el cuartel general se vio obligada a rendirse al ejército israelí cuando no recibió apoyo. Uno de los aspectos más destacados de la operación fue el momento en que los milicianos de Hamas se rindieron con una bandera hecha con una colcha blanca que sostenían. El número de milicianos de Hamas que se rindieron se estima en más de 110. Esta operación organizada por el ejército israelí fue transmitida como una noticia de última hora en el canal de noticias con sede en Qatar, Al Jazeera. Al Jazeera informó que el ejército israelí realizó incursiones en varias partes de la franja de Gaza. Debido a las minas y trampas colocadas por las fuerzas de Hamas dentro de la franja de Gaza, se pensó que la operación terrestre lanzada por el ejército israelí en esta región conllevaba un gran riesgo. Sin embargo, el hecho de que la primera operación realizada tuviera un resultado exitoso fue celebrado con gran entusiasmo en Israel. La noticia de que varias de las ciudades fronterizas ubicadas en la frontera con Gaza y la milicia de Hamas estacionada en estas ciudades se habían rendido llevó a los ciudadanos israelíes a celebrar con entusiasmo en las calles de la capital, Tel Aviv.
Mientras se llevaban a cabo estas celebraciones, también continuaban los intensos conflictos aéreos entre las fuerzas israelíes y las de Hamás. Sin embargo, estas celebraciones duraron poco debido a las fuertes lluvias e inundaciones. Después de esta operación, que fue organizada con éxito por el ejército israelí, se esperaba que se lanzara una operación terrestre a gran escala contra Gaza. Sin embargo, el intenso clima que disminuyó repentinamente provocó inundaciones en algunas ciudades fronterizas de la Franja de Gaza, especialmente en la capital, Tel Aviv. Por lo tanto, las fuerzas de defensa de Israel decidieron posponer la operación terrestre a gran escala por un tiempo muy corto. Parece que esta operación terrestre lanzada por el ejército israelí contra Gaza ha provocado una gran crisis dentro del gobierno iraní. El presidente iraní, Ebrahim Raisi, celebró una reunión con Arabia Saudita, a la que consideran un enemigo después de 7 años. Ebrahim Raisi, que tuvo una conversación telefónica con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, hizo una evaluación de la situación sobre Israel y Gaza. Parece que esta operación terrestre que Israel lanzará contra Hamás ha llevado incluso a los países musulmanes que son enemigos a hacer la paz nuevamente. Cree que el gobierno de Arabia Saudita, que ha declarado que ha terminado el proceso de normalización con Israel, se atrevería a abrir una guerra contra Israel cooperando con Irán. Poco después de estas negociaciones entre Irán y Arabia Saudita, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Hossein Amir Abdullah, Irán, y el líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, se reunieron en Qatar. Las dos partes se reunieron en Doha, la capital de Qatar, e hicieron un acuerdo para continuar la cooperación. El líder de Hamás, Ismail Haniyeh, expresó que el mundo islámico y los países árabes deberían asumir la responsabilidad después de esta reunión y pidió el establecimiento de una unión musulmana. Israel e Irán lo han hecho. Al realizar ataques aéreos mutuos bajo el nombre de la Guerra de las Sombras durante años, el gobierno iraní parece querer que todos los países musulmanes se unan y formen una unión contra Israel. Aunque Irán afirma que no brinda apoyo militar a Hamás, se sabe que Irán es el más grande partidario de Hamás. ¿Cree que Irán formaría una gran liga musulmana contra Israel para convertir esta guerra entre Palestina e Israel en una oportunidad? Los movimientos de Irán contra Israel también parecen haber activado la administración del Pentágono. El exoficial de inteligencia estadounidense Scott Hollander, quien ha hecho muchas predicciones precisas sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, denunció en un comunicado que Estados Unidos está haciendo movimientos contra Irán. El oficial de inteligencia retirado dijo que los portaaviones enviados por Estados Unidos al Mediterráneo Oriental fueron enviados para disuadir a Irán de entrar en la guerra contra Israel. El portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, desafió a los países árabes en una declaración sobre este tema, diciendo que podemos atacar en cualquier lugar del Medio Oriente si lo consideramos necesario. Mientras que las afirmaciones de que se establecerá la Liga Árabe ocupan toda la agenda, el ejército israelí ha aumentado sus ataques aéreos contra Siria, Gaza y Líbano. La milicia de Hezbollah continúa intentando infiltrarse en las fronteras de Israel a través del territorio libanés. El ejército israelí ha declarado el toque de queda en un área de 4 kilómetros en la frontera libanesa como medida de precaución. Con este movimiento, el ejército israelí planea atacar a las milicias de Hezbollah que intentan infiltrarse en las fronteras de Israel.